¿Alguna vez te han apuñalado por la espalda? Piensa en la sensación, ese shock helado que paraliza tu cuerpo por un instante. La incredulidad, seguida por una ola de dolor y rabia. Sucede cuando compartes tu idea más brillante con un colega, solo para verlo presentarla como suya en la siguiente reunión. Sucede cuando confías tus secretos a un amigo, solo para oírlos de boca de otros. Sucede cuando te entregas completamente a una relación, solo para descubrir que la lealtad era de un solo sentido. El dolor de la traición no es solo el dolor de la pérdida, es el dolor de la humillación, es la sensación de haber sido ingenuo, tonto, por haber confiado. Y esa herida, si no se trata, nos infecta con un cinismo que envenena todas nuestras futuras interacciones. Empezamos a construir muros alrededor de nuestro corazón. Pasamos a desconfiar de todos, a ver un enemigo potencial en cada nueva amistad, en cada nuevo compañero de trabajo. Y, en nuestro esfuerzo por protegernos, acabamos aislándonos en una prisión de soledad. Pero, ¿y si te dijera que existe una forma de blindarte contra traidores y enemigos sin necesidad de cerrar tu corazón al mundo? ¿Y si te dijera que la clave no está en confiar menos, sino en entender mejor? En este video, vamos a abrir el capítulo más oscuro, más pragmático y más incomprendido del Manual del Poder, escrito hace más de 500 años por un hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de estrategia, Nicolás Maquiavelo. Olvida lo que crees que sabes sobre él. No vamos a hablar de convertirnos en un tirano. Vamos a hacer lo opuesto. Vamos a desentrañar su regla secreta para construir una fortaleza alrededor de tu vida. No una fortaleza de aislamiento, sino una fortaleza de sabiduría. Aprenderás a leer el juego oculto de las motivaciones humanas, a identificar las señales de peligro antes de que se conviertan en amenazas, y a construir relaciones y sistemas tan sólidos que la traición se vuelve prácticamente imposible. Pero esta es una conversación para aquellos que están listos para quitarse las gafas de color de rosa y ver la naturaleza humana como realmente es, con toda su complejidad y sus contradicciones. Si estás cansado de que la decepción te pille por sorpresa y estás listo para aprender las reglas del juego para protegerte y prosperar, te invito a suscribirte al canal. Piensa en esto como tu iniciación en la Academia de los Estrategas de la Vida Real. Entonces, si estás listo, coge tu cuaderno. La primera y más fundamental lección de nuestro manual de estrategia no es sobre los demás. Es sobre la ilusión más peligrosa que llevamos dentro de nosotros. Y la primera y más fundamental lección de nuestro manual de estrategia no es sobre los demás, es sobre la ilusión más peligrosa que llevamos dentro de nosotros. La premisa equivocada que sirve de fundamento para casi todo nuestro dolor en las relaciones y que nos deja vulnerables y con las puertas abiertas a la traición. Esa ilusión es la creencia en la lealtad incondicional. Nosotros, especialmente las personas buenas y bien intencionadas, somos criados con un mapa idealista del mundo, un mapa donde la lealtad, la gratitud y el honor son las monedas más valiosas. Operamos basándonos en un código de honor personal. Soy leal a ti, te ayudo, te defiendo. Y a cambio, espero que hagas lo mismo por mí. Creemos que la lealtad es un vínculo sagrado, que debería superar las circunstancias. Y por creer en esto, nos volvemos ciegos a la realidad de la naturaleza humana. Déjame contarte una historia. La historia de dos amigos, llamémoslos Leo y Miguel. Crecieron juntos, eran hermanos del alma. Compartieron secretos, sueños, fracasos. Leo era el creativo, el soñador. Miguel, el más pragmático, el más ambicioso. Hacen un pacto, como tantos amigos hacen. Somos nosotros contra el mundo. Deciden empezar un proyecto juntos, una pequeña empresa basada en una idea genial de Leo. Leo, operando con su mapa de la lealtad, se entrega en cuerpo y alma. Confía en Miguel implícitamente, comparte todas sus ideas, sus contactos, sus estrategias. Él hace el trabajo creativo, mientras Miguel se encarga de la parte de negocios. Durante un tiempo, la asociación es perfecta. Son un dúo imbatible, hasta que un día, la fortuna, como diría Maquiavelo, llama a la puerta. Una gran empresa se interesa por su proyecto, pero no quieren al dúo,
Quieren solo la idea y a una única persona para liderarla, y le hacen una oferta a Miguel, una oferta que cambiaría su vida. Un puesto de director, un salario astronómico, el reconocimiento que siempre soñó. Pero hay una condición: Leo, el amigo, el socio, el soñador, se quedaría fuera. Y aquí, dentro de la mente de Miguel, comienza una guerra civil. A un lado del campo de batalla está la lealtad, la voz de todas las promesas hechas, de toda la historia compartida con Leo. Al otro lado, con un ejército infinitamente más grande y más poderoso, está el interés propio, la ambición, el deseo de seguridad, de estatus, de demostrar su valía al mundo. Leo, desde fuera, no ve esta guerra. Él, con su mapa idealista, cree que la lealtad de una amistad de la infancia es la fuerza más poderosa del universo. No tiene dudas de que Miguel rechazará la oferta, pero Maquiavelo, observando desde lejos, simplemente sacudiría la cabeza con una sonrisa triste, sabiendo el resultado inevitable de la batalla. Y por supuesto, después de algunas noches de angustia, el ejército del interés propio aniquila al pequeño pelotón de la lealtad. Miguel acepta la oferta, intenta justificarse, decir que no tuvo elección, que es una oportunidad única, pero las palabras están vacías. El acto es claro, la traición se ha consumado. Leo queda devastado, pero su dolor no es solo por el proyecto perdido, es un dolor existencial. El dolor de ver su mapa del mundo, su sistema de creencias, ser rasgado en 1000 pedazos frente a él. El mundo no funciona como él pensaba, y la pregunta que lo destruye es: ¿cómo pudo hacerme esto? La respuesta de Maquiavelo, la respuesta que forma la primera ley para blindarse, sería: no lo hizo en tu contra, lo hizo a su favor. Y esta es la verdad incómoda que necesitas absorber. Las personas no son inherentemente buenas o malas, son inherentemente autointeresadas. El cerebro humano, nuestro guardián interno, no fue programado para la lealtad abstracta, fue programado para la supervivencia y para la maximización del propio bienestar. La lealtad es una estrategia social que usamos cuando se alinea con nuestro interés. Pero cuando la lealtad y el interés propio entran en un conflicto directo y de alto riesgo, el interés propio ganará el 99% de las veces. Entender esto no es volverse un cínico, es volverse un realista. Es dejar de ser el niño que espera un día de sol para su picnic y convertirse en el meteorólogo que analiza los datos y entiende que la lluvia no es una traición personal, sino solo una consecuencia de las condiciones atmosféricas. El meteorólogo de la naturaleza humana no basa sus relaciones en la esperanza ciega de la lealtad. Las basa en el análisis claro de los intereses. Antes de entrar en una asociación, antes de confiar sus mayores secretos, se hace las preguntas maquiavélicas. ¿Cuáles son los intereses de esta persona? ¿Dónde se alinean perfectamente nuestros intereses? Y la pregunta más importante de todas: ¿en qué escenario futuro nuestros intereses podrían divergir de forma peligrosa? Al hacer esto, te blindas. No te pilla la lluvia por sorpresa, porque ya viste el frente frío acercándose en el radar. Eliges aliarte profundamente con las personas cuyo éxito está intrínsecamente ligado al tuyo, y con los otros mantienes una relación cordial, pero con las fronteras bien vigiladas. Dejas de ser la víctima ingenua de la traición y te conviertes en el estratega que la anticipa. Pero entender este frío mapa de la naturaleza humana nos deja en una encrucijada peligrosa. Si no podemos confiar en la lealtad, ¿en qué confiamos? Si todos son autointeresados, ¿la única opción es convertirse en un tirano cínico y desconfiado? No. Y aquí entramos en la segunda y más controvertida lección de Maquiavelo: la fórmula para construir alianzas poderosas en un mundo imperfecto, la danza entre ser amado y ser temido. Y esa fórmula, esa danza delicada entre ser amado y ser temido, es el corazón del secreto de Maquiavelo. En su obra maestra, El Príncipe, hizo la pregunta que todos los líderes, desde reyes y generales hasta padres y madres de familia, se hacen en algún momento: ¿es mejor ser amado que temido? Su respuesta fue controvertida y escandalizó al mundo durante 500 años. Dijo: es mejor ser amado y temido, pero como es difícil unir ambas cosas, si hay que elegir,
Es mucho más seguro ser temido que amado, y es aquí donde la mayoría de la gente deja de leer. Asocian ser temido con tiranía, con crueldad, y descartan a Maquiavelo como un profesor del mal. Pero esa es la lectura superficial. Para entender la genialidad detrás de su lógica, necesitamos ir más profundo. Primero, analicemos el camino que la mayoría de nosotros, la gente buena, elige por defecto: la búsqueda de ser solo amado. Imagina a un hombre, Ricardo, el benevolente. Es el líder de un grupo, el padre de una familia, el amigo de todos. Su mayor deseo es la armonía, odia los conflictos, quiere que todos lo quieran, y para lograrlo, se convierte en la persona más flexible del mundo. Sus límites son como líneas dibujadas en la arena. Dice sí cuando su corazón grita no, solo para evitar la desaprobación. Asume responsabilidades que no son suyas, solo para ser visto como servicial e indispensable. ¿Y cuál es el resultado? La gente lo quiere. Sí, lo quieren como se quiere a un oasis conveniente en el desierto, pero no lo respetan, porque inconscientemente Ricardo les ha enseñado una lección peligrosa. Su palabra no tiene peso. Su no puede transformarse en un sí con un poco de insistencia. Ser solo amado es convertirse en un territorio sin fronteras, abierto a la explotación. Es vivir en un estado de resentimiento silencioso. El amor, sin la columna vertebral del respeto, se convierte en permisividad. Ahora, miremos el otro extremo. Ser solo, temido. Imagina a Fernando, el firme. Gobierna su casa con mano de hierro. Su palabra es la ley absoluta. No hay diálogo, solo obediencia. El miedo a su desaprobación es constante. El resultado tiene obediencia. La casa está organizada, pero su reino es un reino de hielo. No hay amor, no hay confianza. Sus hijos le mienten para evitar su ira. Lo obedecen de frente, pero conspiran a sus espaldas. Y en el primer momento en que demuestre debilidad, su reino se hará añicos. La obediencia nacida del miedo es la más frágil de todas las lealtades. Y es aquí donde la genialidad de Maquiavelo se revela. No dijo que ser temido fuera lo ideal. Dijo que era más seguro. Pero el verdadero maestro de la estrategia no elige. Une los dos. El secreto. Para ser respetado sin ser un tirano, es convertirte, al mismo tiempo, en amado y temido. Pero, ¿qué significa ser temido en nuestra vida cotidiana? De forma ética, significa una sola cosa: que tus decisiones y tus límites tienen consecuencias claras, consistentes e innegociables. Significa que tu sí es un sí real y que tu no es una pared de granito. Significa que, cuando estableces un límite, lo defiendes con una calma implacable. La gente no te teme a ti. Desarrollan un respeto saludable por la certeza de tus acciones. Temen la consecuencia natural de faltarte al respeto. ¿Y cómo se une eso al amor? El amor viene de tu intención. La madre o el padre sabio es el modelo perfecto. Su intención es siempre el bienestar de sus hijos. Es amoroso, escucha, apoya, es profundamente amado, pero al mismo tiempo sus reglas son claras. Si no haces tus deberes, la consecuencia es que no jugarás a la consola hoy. Y cuando el hijo prueba el límite, la consecuencia se aplica, sin drama, sin ira. El hijo aprende que su padre es, al mismo tiempo, la fuente del mayor amor y el guardián más firme de los límites. Y de esa mezcla sagrada de calidez y acero, nace el respeto profundo y duradero. Esa es la fórmula. Calidez en la intención, firmeza en la acción. Ser la persona más empática de la sala, pero también la persona cuyos límites todos saben que no deben ser cruzados. Para poner esto en práctica, necesitas la herramienta de comunicación más poderosa, más contraintuitiva y más maquiavélica de todas. No es una frase de efecto, no es una técnica de argumentación, es tu habilidad para usar, de forma estratégica, el silencio. El verdadero poder en cualquier interacción humana no está en quien habla más, sino en quien domina el espacio entre las palabras. El silencio es la herramienta que permite que los dos lados de tu persona, el amado y el temido, se manifiesten con la máxima eficacia. Primero, el silencio como acero, como una demostración de fuerza y límites inquebrantables. Imagina a Marcos en una tensa reunión familiar para discutir una herencia. Su posición es justa,
pero sus parientes, más agresivos, intentan presionarlo para que acepte un acuerdo desfavorable. El Marcos del pasado, el buen chico, habría cedido para acabar con el malestar, pero el Marcos de ahora ha aprendido a usar el acero del silencio. Escucha todos los argumentos sin interrumpir. Cuando terminan, esperando su rendición, no dice nada. Deja que el silencio se extienda por 5, 6, 7 segundos agonizantes. En la cabeza de sus parientes el pánico se instala. No parece intimidado. Debe saber algo que no sabemos. Quizás ya ha hablado con un abogado. Y entonces, uno de ellos, incapaz de soportar la presión, rompe el silencio. Bueno, claro que esa es solo nuestra propuesta inicial. Podemos hablar de los números. Marcos no necesitó levantar la voz. Su silencio calmado comunicó todo. Conozco mi valor y no seré intimidado. Eso es el ser temido de Maquiavelo. No es terror, es la certeza inquebrantable de tus límites. Pero el acero, por sí solo construye fortalezas. Para construir puentes necesitas calidez. Y aquí entra el silencio como conexión. Imagina al mismo Marcos, semanas después, conversando con su mejor amigo, que acaba de perder el empleo. El instinto de la mayoría sería saltar con soluciones y clichés. Marcos hace lo contrario. Escucha, y cuando su amigo hace una pausa, en lugar de llenar el espacio, emplea el silencio, receptivo. Simplemente está ahí, presente. Y en ese espacio seguro, el amigo se siente, quizás por primera vez, verdaderamente escuchado, y va más profundo. Deja de hablar del problema práctico y empieza a hablar de su miedo real, el miedo a haber decepcionado a su familia. El silencio de Marcos creó el espacio sagrado para que el amigo comenzara a resolver su propio problema. Eso es el ser amado de Maquiavelo. No es agradar, es la benevolencia de ofrecer tu presencia total. Dominar esta dualidad es la esencia de la maestría. Es ser, al mismo tiempo, la roca contra la que se rompen las olas de la injusticia y el puerto seguro donde los barcos pueden refugiarse. Y esa mentalidad, ese arte de navegar por los océanos del futuro, es lo que separa al aficionado del maestro, al táctico del estratega. Es la diferencia entre el barquero y el capitán. El barquero vive en el presente inmediato. Su principal preocupación es la próxima ola. Reacciona al clima del día. Está tan enfocado en sobrevivir al hoy que no tiene tiempo para pensar en el destino de mañana. El capitán, por otro lado, está en un largo viaje. Navega guiado por puntos fijos en el cielo, sus valores, sus objetivos a largo plazo, la persona en la que se ha comprometido a convertirse. Y para hacer este largo viaje, el capitán entiende la ley más fundamental de la estrategia, el arte del sacrificio. Un barco que va a cruzar el océano no puede llevarlo todo. El capitán necesita elegir lo que es esencial y lo que es solo peso muerto. Esa es la cuarta y más profunda lección de Maquiavelo. El coraje de sacrificar la comodidad del presente por la libertad del futuro. Somos, la mayor parte del tiempo, barqueros en nuestras propias vidas, adictos a la gratificación instantánea, y sacrificamos, todos los días, nuestra grandiosa travesía a largo plazo en el altar de nuestros pequeños placeres a corto plazo. Imagina a Pedro, cuyo gran sueño es construir su propio negocio. Un viernes, el Pedro barquero recibe una invitación para un viaje de fin de semana. Caro, pero divertido. Su mente, enfocada en la próxima ola de placer, solo ve la recompensa inmediata. Y va, gasta el dinero que debería ahorrar. Pierde el fin de semana que podría usar para planificar. Se siente bien durante 48 horas. Pero el lunes, está de vuelta en el mismo punto en el océano, con menos combustible en el tanque. Ahora, imagina al Pedro capitán. Recibe la misma invitación, pero su mente ya no opera en la lógica de las olas. Consulta las estrellas. Se acuerda de su ¿por qué?, de su misión a 5 años. Entiende que el dinero de ese viaje es el combustible. El tiempo de ese fin de semana es la oportunidad de estudiar el mapa. Y con el dolor del sacrificio, tranquilamente, dice no. Toda vez que dices no al postre, estás sacrificando un placer de 10 minutos por la salud de 10 años. Toda vez que apagas la serie y coges un libro, estás sacrificando el entretenimiento pasivo de hoy por la sabiduría de mañana.
Toda vez que inviertes tu dinero en lugar de gastarlo, estás haciendo un pequeño sacrificio en el presente para comprar tu libertad en el futuro. Maquiavelo entendía esto a un nivel profundo. Llamaba a la suerte, al azar, a las tormentas impredecibles de la vida fortuna. Y decía que la fortuna gobierna la mitad de nuestras vidas. La otra mitad, sin embargo, es gobernada por la virtud. La virtud es tu habilidad, tu disciplina, tu coraje, tu estrategia. Es tu capacidad para construir un barco tan fuerte, tan bien preparado, que puede navegar en cualquier tormenta que la fortuna le envíe. El barquero es una víctima de la fortuna. El capitán, a través de sus sacrificios diarios, de su virtud, se convierte en su maestro. Cada no que dices a la gratificación instantánea es un acto de virtud. Es un clavo más que martillas en el casco de tu barco. Pero un gran capitán no navega por los océanos solo por navegar. Tiene una misión. La estrategia, por sí sola, puede ser fría y vacía si no está al servicio de un puerto seguro. Y eso nos lleva a la pregunta final. Poder, ¿para qué? Respeto, ¿para qué? Y esa es la gran ironía, el secreto final escondido en las entrelíneas de Maquiavelo. Buscamos el poder y el respeto pensando que nos darán victorias sobre los demás. Pero el verdadero premio, el tesoro al final del viaje, es la victoria sobre nosotros mismos. Es la conquista de la libertad de actuar ya no por miedo, inseguridad o necesidad de aprobación, sino por elección y por propósito. Entonces, recapitulemos el viaje que hemos hecho aquí. Comenzaste esta conversación sintiendo el dolor de ser querido, pero no respetado. Primero, aprendiste la lección más dura de Maquiavelo, la de ver la naturaleza humana como realmente es, cambiando el mapa idealista por el mapa realista. Luego, descubriste la fórmula del respeto, la danza delicada entre ser amado por tu benevolencia y temido por la firmeza inquebrantable de tus límites. Para ponerla en práctica, recibiste la herramienta más poderosa, el silencio estratégico, usado tanto como acero para aplicar presión como calidez para crear conexión. Aprendiste a pensar como un estratega, sacrificando el placer táctico de hoy por la victoria estratégica de mañana, usando tu virtud para prepararte para las tormentas de la fortuna. Y, finalmente, entendiste que el propósito de todo este poder no es construir una fortaleza para aislarte, sino un puente para conectar y contribuir, transformando tu éxito personal en un legado. Secreto de Maquiavelo no es un hechizo, es un manual de ingeniería de la influencia humana. Y como todo manual, es inútil si se queda en la estantería. La pregunta ya no es, ¿cuál es el secreto? Ya lo sabes. La pregunta ahora es, ¿tendrás el coraje de aplicarlo? ¿Cuál fue la lección de Maquiavelo que más resonó contigo hoy? Compártelo en los comentarios. Convirtamos este espacio en un consejo de estrategas, donde uno aprende con la visión del otro. Si esta conversación te dio una nueva herramienta o una nueva perspectiva sobre tu propio poder, deja tu like. Es un gesto que ayuda a difundir este manual prohibido a más personas que buscan ser escuchadas y respetadas. El aprendizaje es un juego infinito y la siguiente fase de tu viaje, el próximo desafío, te está esperando en este video que aparece en la pantalla.